En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 9, del verso 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en la fe? Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes, por gracias y misericordia de Dios que nos permite estar para poder meditar y compartir su palabra. El Evangelio está tomado en San Marcos capítulo 9, su verso 2 al 10, y nos enseña sobre la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús, por eso en el Santo Rosario, cuarto misterio luminoso, se ofrece la transfiguración de Jesús en el monte. Y hoy la palabra del Señor viene a enseñarnos que nosotros, para poder subir, para poder acercarnos al Padre, es necesario desprendernos de todo. Es necesario que nosotros día a día nos vayamos desprendiendo de todas estas cosas terrenales que nos lleva a la destrucción, que nos lleva hasta incluso a la muerte. Hoy el Evangelio dice que Jesús subió, y para subir es necesario que uno se despoje, se desprende de lo terrenal. Nos enseña el Señor en el libro del Génesis, en su capítulo 22, del verso 1 en adelante, nos enseña sobre el padre de la fe, el padre Abraham, que tenemos que desprendernos de lo más valioso. Abraham, Dios lo llamó padre de la fe porque le pidió a su hijo. Le pidió a su hijo para que lo ofreciera en sacrificio. Y Abraham hizo lo que Dios le ordenó, hizo lo que Dios le pidió y llevó consigo a su hijo para ir a ofrecerlo en sacrificio. Abraham se despojó, se desprendió de ese gran amor que tenía a su hijo para entregárselo a Dios. Y por eso, cuando estaban para sacrificarlo, el Señor aparece nuevamente con Abraham y le dice: Dios ha escuchado lo que tú has hecho. Dios ha recibido lo que tú has hecho con tu hijo, de ser capaz de ofrecerlo en sacrificio, de ser capaz de entregar a su hijo a Dios en un sacrificio. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Allá en Romanos, en su capítulo 8, en su verso 31, dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces,
San Pablo viene a animarnos, San Pablo viene a enseñarnos Romanos 8:31. Y dice así la carta de Pablo a los romanos: ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Para poder desprendernos, para poder subir, para poder llegar a Dios es necesario desprendernos. Pero sabemos que si Dios está con nosotros, todo es posible. Todo. Recordemos de que la carta de San Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Viene a destruir, viene a devorar esa fe, viene a matar esa fe. Y es por eso que dice San Pablo a los romanos: ¿qué más podemos decir si Dios está con nosotros? ¿Quién estará en contra de nosotros? Nos enseña de que nosotros día a día debemos de ir cambiando, debemos de ir mejorando nuestra forma de vivir, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de entender, que cada día nosotros a través de la palabra nosotros vayamos aprendiendo. Es lo que hoy el Señor nos dice en la transfiguración. ¿Recuerda usted que allá en San Marcos capítulo 3, verso 13 dice que Jesús llamó a los que Él quiso? Llamó y se reunieron con Él. Así instituyó a los 12. Fíjese, cuando estableció Jesús a los 12 los llamó. Y hoy nos enseña que llamó a 3 de sus discípulos para subir a orar, para subir al cerro, en donde pasa la transfiguración de Jesús. Pero eso es lo que hoy el Señor nos enseña, que para poder estar cerca de Dios es a través de la oración, a través de la palabra, para que nosotros podamos resistir. Es triste, es lamentable cuando el ser humano hace las cosas, cuando el ser humano cae. Es triste, pero el Señor dice que lo importante es saber levantarse. Eso es, que las caídas lo enseñan a uno a llegar más cerca de Dios, a subir como lo dice el Evangelio de hoy en el verso 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de todo, a la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Los llevó, los invitó a subir al cerro, y en eso pasó la transfiguración, su rostro se transfiguró del Señor. Y mire cómo lo dice San Lucas. San Lucas en el capítulo 9, dice San Lucas 9:28, lo dice, que de la misma transfiguración. San Lucas nos explica sobre la transfiguración de Jesús. Dice: unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. A través de la oración, nosotros nos preparamos, nosotros nos acercamos a Dios. A través de la oración, nosotros nos encomendamos a Él para pedir su protección, para pedir la sabiduría y para pedir que cada día nosotros vayamos siendo diferentes, vayamos haciendo las cosas que el Señor nos pide. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice María al respecto de su hijo? Mire, mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un aspecto de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro. Un sueño pesado. El sueño es que lo tenemos la mayoría, el sueño que nos mantiene en el pecado,
es lo que Pedro. ¿Cuántos no están dormidos hoy? ¿Cuánto? Yo soy el primero que me he dormido, me he quedado dormido. Y por eso muchas veces nosotros no podemos salir. Muchas veces nosotros no es que no podamos, sino que no queremos hacer las cosas. Porque nos dejamos que ese sueño se apodere en nosotros. Dice Pedro, un sueño pesado se había apoderado de Pedro. Y por eso nosotros no podemos desprendernos total de las cosas terrenales, de las cosas que nosotros debemos de dejar, debemos de renunciar, debemos de desprendernos para subir al Señor, para poder estar cerca del Señor. Es necesario desprendernos de esta vida que estamos lleno de pecados. El Señor dice que subió, se fue para estar más cerquita del cielo, para estar más cerca de Dios. Y es por eso de que hoy la palabra nos invita a nosotros a que nosotros nos acerquemos a través de la oración, a través de la palabra. Jesús los invitó a orar, los invitó a prepararse, como nosotros debemos de prepararnos. Y es por eso San Juan en su capítulo 2, en su verso 5, dice la palabra del Señor, como lo dice San Juan, que María nos pide que nosotros hagamos lo que Él nos dice. San Juan capítulo 2, verso 5 dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Hagan lo que Él les diga. Esa es la invitación a cada uno, para ustedes y para mí, a hacer lo que el Señor pide en su palabra, a hacerlo para poder transfigurarnos a una vida diferente, para estar cerca de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, que nosotros a través de la oración, a través de la palabra, vamos a ir subiendo poco a poco para estar cerca del Señor. Por eso María dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y por eso la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 7 dice, Hebreos capítulo 3, verso 7. Mire cómo lo dice. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Es la invitación que hoy el Señor nos hace, porque hoy la palabra lo oímos a través de distintas maneras, en la tele, en la radio, en donde sea, en su teléfono, donde usted lo pueda ver. Hoy usted escucha la palabra del Señor y es por eso que nos viene a hacer la invitación a que nosotros nos preparemos. Mire, por eso Jesús lo compara con aquel hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. San Mateo capítulo 7, verso 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor nos invita a edificar nuestra casa sobre la roca, para que estemos fortalecidos, para que venga lo que venga, no nos moverá. Es la invitación que el Señor le hace a ustedes y me hace a mí. Que no debemos ser, dice, como lo hace aquel hombre tonto. Mire, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Entonces, hay dos personajes a la cual el Evangelio nos invita, San Mateo 7:24, a construir para estar cimentados, para estar esa fe fortalecido a través de la oración, a través de la palabra. Es la invitación que Jesús nos hace. Por eso dice María, hagan lo que Él les diga. Háganlo.
lo que Él les diga. Y por eso Hebreos 3:7 dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezca su corazón, dice. ¿Cómo nosotros lo endurecemos? Cuando nosotros volvemos, hacemos de la misma vida que hemos vivido. No queremos aceptar, no queremos escuchar la palabra, no dejamos que esa palabra llegue a nuestro corazón, entre en nuestra mente y en nuestro corazón. No dejamos, queremos seguir viviendo, queremos seguir haciendo de la vida lo que es pecado. Queremos seguir viviendo, queremos seguir haciendo lo mismo, que es un sufrimiento y un castigo. Y para eso hay un pago allá en el cielo. Todos tenemos que pasar ante el Tribunal Supremo de Dios para poder recibir lo que cada uno ha sembrado. Por eso el que escucha mis palabras y las pone en práctica, dice el Señor, ese es un hombre sabio y prudente. Y dice, y el que no lo escucha es un hombre tonto que escucha y no lo practica, que no lo pone en la práctica. Y por eso, ¿qué es lo que el Señor dice que escuchemos? Dice María. Lo dice en San Juan capítulo 6, verso 51. Mire qué es lo que dice el Señor. Por eso por eso María dice, hagan lo que Él les diga. Y Jesús en San Juan en su capítulo 6, en su verso 51, San Juan dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Eso es lo que dice María. Hagan lo que Él les diga. Y Hebreos dice, el Espíritu Santo dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Y por eso en el 53, 51 y 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No tienen vida en ustedes, dice el Señor. San Juan 6:53. Entonces, por eso, la invitación a que el Señor hoy nos hace en la transfiguración, en el monte, en el cerro, cuando subió con sus 3 de los discípulos, lo acompañó Pedro, Santiago y Juan, 3 discípulos, que los llevó con él al cerro. Cuando en Marcos 3:13 dice que Él escogió a 12, Él llamó a 12. Y es por eso, para que estuvieran con Él, para enseñarlos y para enviarlos a predicar, dándoles poder para expulsar demonios y toda clase de pecado. Por eso el Señor hoy nos enseña que nosotros debemos de recibir la palabra. Si la escuchamos, debemos de recibirla y debemos de ponerla en práctica. Ustedes y yo somos invitados cada día a escuchar la palabra del Señor. Somos invitados cada día a poner en práctica la palabra del Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios no quiere que uno se condene. Recordemos de que el Señor escogió a 12 discípulos, hombres, no escogió mujeres, como hoy hay una doctrina que se llama doctrina protestante, que muchos, hasta mujeres, son pastoras, se llaman pastoras. Y en la Biblia, Jesús no escogió mujeres. Jesús llamó a 12, San Marcos 3:13. Jesús escogió y llamó a 12 para prepararlos y para enviarlos a predicar. Y es por eso que hoy el Señor nos invita a que nosotros nos preparemos, porque vienen muchos engañando. Vienen muchas personas engañando con una enseñanza de hombres que no es la de Jesucristo. Porque Jesucristo en San Marcos 3:13, ahí no escogió Él mujeres, ahí Él escogió hombres para enviarlos a la misión. Y aquí en San Marcos 9:2 dice que llamó a 3 para que se fueran con Él a orar, dice San Lucas, a orar. Entonces por eso
la invitación es para cada uno de nosotros, para que nosotros nos acerquemos a la palabra. Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte. Los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente, incluso sus ropas se volvieron resplandecientes. ¿Cómo cambia el rostro del Señor? ¿Cómo cambia nuestro rostro a través de la oración? ¿Cómo la oración hace transformar a la persona diferente? Por eso Jesús dice que a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Elías ya había muerto, Moisés ya había muerto, y se aparecieron con el Señor conversando en la transfiguración del Señor. Para poder estar cerca del Señor es necesario la oración y la palabra del Señor. Es necesario para que ella nos vaya desprendiendo de este mundo que nos lleva cada día al sufrimiento. Y es por eso María dice, hagan lo que Él les diga, San Juan 2:5. Y Hebreos 3:7 dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, la palabra que hoy estamos oyendo, la palabra que hoy estamos escuchando y meditando. Ojalá escuchemos, ojalá entendamos, ojalá le damos un lugar a la palabra en nuestra vida, ojalá le damos ese espacio que se merece la palabra para que así nosotros podamos aprender y estar cerca del Señor. Eso significa, cuando Jesús se llevó a 3 al cerro, significa que es desprenderse de lo terrenal y subir para estar cerca de Dios a través de la oración y de la palabra. Cristo hoy nos enseña con su palabra, hoy nos deja esta enseñanza para cada uno de nosotros. Por eso María dice, hagan lo que Él les diga, y lo que Él dice en San Juan 6:21, San Juan capítulo 6, versos 51, dice, escuchen la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Esa voz que dice San Juan 6:51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el verso 53 dice que el que no lo come, dice, no tendrá vida eterna. Eso lo dice San Juan capítulo 6, verso 51. Lo dice. Y verso 53. San Juan 6:51. Dice el Señor en su palabra, para poder nosotros prepararnos, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y María dice, hagan lo que Él les diga. Y por eso, y nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros no lo estamos haciendo lo que hoy el Señor nos invita. Entonces la invitación es para cada uno de ustedes. El 53 dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La palabra del Señor, que hoy nos enseña que debemos nosotros a obedecer lo que el Señor pide en su palabra. Por eso, el Evangelio nos hace una gran invitación a cada uno de ustedes y de mí para acercarnos más a Cristo a través de su palabra. Que Dios Todopoderoso, que Dios el Señor nos acompañe, nos ayude y los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, en sus casas, en el campo, en el negocio, en el carro, en la ciudad, donde quiera que usted está. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo protege. Les encomiendo en sus oraciones por nueva vida en Cristo, para que ustedes lo hagan como nosotros lo hemos estado haciendo, poniéndolo también a todos ustedes, seguidores de la palabra del Señor, fieles a la palabra del Señor. También los ponemos en nuestras oraciones y pedimos que ustedes también
Oren por nosotros, oren por mí, para que Dios nos ayude y nos dé esa oportunidad para poder desprendernos de esto, de este terrenal, de todo lo que es las ambiciones, todo lo que es el pecado, todo lo que son las clases de destrucciones de este mundo. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege, que tengan un hermoso día lleno de bendiciones y que el Señor les conceda todo según su buen corazón desee. Nos vemos hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.